¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buenas tardes. Sean todas muy bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Viaje Silvestre. Este capítulo otoñal, ya pasando la mitad de mayo acá en la región de Aysén, específicamente en la ribera sur del lago General Carrera, acá en Chile Chico, la Ciudad del Sol. Estamos transmitiendo en vivo para toda la cuenca del lago General Carrera, para la región, para Chile y para el mundo también, a través de la señal online de las radios y también de las plataformas digitales por las cuales estamos subiendo el contenido. Un contenido que nos permite acercarnos al patrimonio natural y cultural a través de este dispositivo radial, en donde tenemos la suerte hoy día de tocar un tema muy relevante a propósito del mes de los patrimonios. Este capítulo se llama Patrimonio Alimentario de la región de Aysén. Y para eso, qué mejor que estar conversando aquí en esta nave de Viaje Silvestre con Alejandra Muñoz, quien ha participado en un gran libro, ha sido coautora del Inventario de Patrimonio Alimentario de la región de Aysén, y en donde tiene una vasta experiencia y trayectoria también investigando y generando contenidos históricos para su divulgación. Quiero darle la más cordial bienvenida a Alejandra Muñoz a Viaje Silvestre. Muy pero muy bienvenida, Alejandra. Hola Rolando, muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia de Silvestre Camino. Buenísimo, muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte acá en los estudios en la nave de Viaje Silvestre, para poder acercar todo esto, tu experiencia, lo que has ido construyendo en cuanto a investigación del patrimonio en general y en este caso del patrimonio alimentario. Antes de, yo sé que eres muy conocida en la región, lo sabemos, pero queremos conocerte un poco más, queremos preguntarte quién es Alejandra Muñoz, de dónde es, de dónde nace este interés por la investigación del patrimonio y principalmente cómo te vinculas tú con el patrimonio alimentario. Bueno, yo en realidad siempre que me toca presentarme, creo que lo primero que digo es que soy nacida en Aysén, en Coyhaique, porque en verdad ese arraigo ha definido mi vida, tanto en lo personal, en lo emocional, como también en mi vida laboral, que yo decidí, después de terminar de estudiar, volver a trabajar acá, sin tener muy claro en ese tiempo que lo importante, digamos, que iba a ser justamente este arraigo territorial para mi trabajo, que finalmente, sin yo planificarlo, ha transitado por los caminos de la cultura, la educación, el patrimonio, también la creación artística y cultural, la producción artística y cultural de Aysén, a la que me he vinculado a través de personas que me han abierto las puertas para eso y a través de mis propios intereses y de mi historia familiar, digamos, y de vida aquí. Entonces, ese pertenecer a Aysén es muy determinante para mí en cómo yo me reconozco. Y mi vínculo con el patrimonio alimentario se dio, mira, partiendo por investigaciones que no tenían directamente que ver con la comida, sino que con historia, o también con, como digo, con producción cultural, y de a poco ahí haciendo redes, nexos, uno va aportando a un proceso que viene de mucho antes, que es este reconocimiento de que en Aysén tenemos una identidad cultural que es propia. Y esa identidad cultural la reconocemos y la recreamos y la documentamos distintas personas desde distintas áreas del conocimiento y áreas de acción, digamos, disciplinar, y no necesariamente profesional o académica, sino que desde lo que cada persona hace también y cómo lo pone un poco a disposición de los demás. Entonces, así me vinculé con esta posibilidad de trabajo en la que participó una consultora que es de Santiago, pero que puso, digamos, personas a trabajar acá, que fue Conversa, y también con Ediciones Libre Negro, que participó en este proyecto del inventario de patrimonio, y ellos me invitaron a hacerme parte, y a mí me tocó
organizar el equipo en terreno, por toda la región, digamos, que hubo personas que levantaron información para alimentar este gran trabajo que finalmente termina en un libro que está disponible digital y físicamente. Pero yo ya venía trabajando también de manera personal un proyecto de investigación que fue un FONDAT sobre la cocina pobladora de Aysén, que ese era como mi trabajo personal y que está basado en entrevistas y en información de la comuna de Coyhaique, que es donde yo vivo, digamos, y me desenvuelvo. Entonces ahí se cruzaron estas dos líneas de trabajo para en definitiva aportarme la posibilidad de trabajar en un ámbito más regional y de ganar mucha experiencia y conocimiento en verdad, y formarme también una idea más acabada de lo que es el patrimonio alimentario y cómo se construye. Estamos conversando con Alejandra Muñoz en Viaje Silvestre, en este capítulo Patrimonio Alimentario de la región de Aysén. Qué gran experiencia, Alejandra, has tenido desde que decidiste volver a tu tierra, a tu región, al lugar donde decidiste desarrollarte profesional y humanamente. Siguiendo en la línea del patrimonio alimentario y de esta publicación, la que comentabas hace unos segundos, como en términos generales, como a nivel regional, ¿cuántas preparaciones lograron identificar? ¿Cómo fue ese recorrido? Contaste que tuviste la posibilidad de recorrer gran parte de la región, me imagino. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Efectivamente, tratamos de levantar información de todas las localidades. No se llega, digamos, al 100%, ya que tú sabes que la dispersión que tenemos y las distancias son altas. Pero se logró una buena cobertura en las 10 comunas y en distintas localidades. Se recibieron un total de 236 propuestas, digamos, fichas sobre alimentos. Y de ellas quedaron 216 alimentos como registrados e ingresados al patrimonio, que pasaron por el análisis y por una metodología que además está diseñada por una gran investigadora nacional de la alimentación, la antropóloga Sonia Montesino, y esta metodología se adaptó a ciertos aspectos como culturales de la región de Aysén y se utilizó. Entonces quedamos con 216 alimentos y 144 preparaciones que fueron seleccionadas. Esto no significa que otro alimento que a lo mejor no está acá no sea patrimonial, pero tú sabes que siempre un trabajo finalmente, tal como una fotografía, es como la realidad de un momento y lo que se logra, a lo que se logra llegar. A veces claro, es incompleto o siempre, digamos, tiene una cuota de algo que se podría mejorar, completar o complementar. Pero eso fue a lo que nosotros llegamos, y aunque no parece tanto en el número, es un tremendo libro. Sí, y muy valioso por lo demás, porque además pareciera ser que no se habla tanto o no es tan popular cuando uno menciona, a propósito del mes de los patrimonios, lo del patrimonio alimentario, lo de que también de que muchas familias y muchos pueblos son portadores de patrimonios, de distintos patrimonios. ¿Cómo defines tú el patrimonio alimentario o patrimonio gastronómico? ¿Cómo prefieres tú definirlo? Bueno, la gastronomía está un poco más asociada como al negocio del gusto, diría yo, yeah, que es un poco quizá más variable. De todas maneras está, por supuesto, relacionada, su base son los alimentos, al igual que en este estudio de patrimonio alimentario. La base son los alimentos, los productos, sean nativos o no, pero es cada alimento el que va generando este como mapa de posibles preparaciones, y estas preparaciones también se van adaptando a los tiempos, a los gustos, a las disponibilidades de materiales, de ingredientes,
Y también hay un tema de fusión muy importante en la alimentación, o sea, de fusiones y de influencias que son permanentes y que yo creo que todos las hemos visto, vivenciado, quizá en el último tiempo incluso son más notorias por el tema de las comunicaciones. Y hoy día, no sé, bueno, por ejemplo en Chile Chico comí ramen de cordero, que el ramen es una preparación como que está muy profundamente enraizada en las tradiciones, entiendo yo, de ciertos sectores de Japón, y ha viajado y se ha globalizado, y aquí también tenemos una preparación, por ejemplo, que es totalmente con un guiño hacia lo asiático y a la globalización en definitiva, pero adaptada con un ingrediente regional. Entonces vemos que es amplio y yo diría que infinito el panorama de la gastronomía. Ahora, el panorama del patrimonio está un poco más acotado por la permanencia de un alimento en el territorio, que lo definió el Fondo de Innovación Agraria, que es la institución que financió este inventario y que ha hecho el trabajo de inventarios de patrimonio alimentario en muchas regiones del país. Un esfuerzo importante de relevar nuestro patrimonio en este ámbito, y ahí definen 50 años, por ejemplo, como un horizonte aceptable para que un alimento se pueda considerar propio de un lugar, no por su origen, sino por su utilización y lo más importante, por la valoración que se hace, que sea efectivamente considerado cotidianamente o excepcionalmente cuando se trata de celebraciones, pero que sea parte como de la vida de las personas y de los territorios. O sea, que esté presente. O sea, si una... Y que tenga, como digo, esa profundidad histórica que aquí se definió en 50 años. Hay alimentos que son más antiguos que eso. Y no es preciso que tenga que ser nativo de un lugar como lo es el Calafate, por ejemplo. Por supuesto que eso tiene un valor especial, pero no es una condición excluyente para que un alimento sea patrimonial el que tenga un origen fuera del territorio, digamos. Qué interesante eso, cómo se define un alimento patrimonial o una preparación patrimonial. Ya que entramos en ese terreno, estamos conversando con Alejandra Muñoz, investigadora del patrimonio alimentario de la región de Aysén, y estamos en Viaje Silvestre, claro que sí, en el capítulo Patrimonio Alimentario de la región de Aysén. Alejandra, a propósito de que entramos en el terreno de más conceptual, por así decirlo, ya vamos a hablar, toda la gente que está escuchando, vamos a hablar de los platos del mate, seguro, del asado, del puchero, de algunos platos que quizá a ti te parecen interesantes, o alimentos que te parece interesante destacar, pero antes que eso, queremos como preguntarte cuál, a propósito de los alimentos de la cocina de pobladores, de pobladoras, de las características únicas que tiene el poblamiento de la región de Aysén, geográfica, de esta dispersión que tú contabas, que era muy difícil también llegar a todos los lugares. ¿Cuáles son las características o el hilo en común que tienen estas preparaciones en la región de Aysén, a pesar de sus diferencias de clima, de distancia? Eso igual lo abordé, me lo pregunté justamente en ese trabajo que fue más individual, y luego lo pude constatar en estas muchas conversaciones con personas que nos aportaron información para el trabajo del inventario de patrimonio. Y uno de los aspectos que le da, que es común, digamos, que comparte el cultivo de alimentos, la producción de alimentos y la cocina, la preparación de alimentos, uno de los elementos importantes para la región es como esto que sabemos que nos poblamos de manera, por decirlo así, espontánea, que no vivimos como región el proceso de la colonización española, sino más bien una incorporación tardía al gran territorio nacional o a la república. Entonces
Este territorio de Aysén se fue formando primero por la habitación de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas del litoral, de los cazadores recolectores del continente. Luego ya una evolución hacia grupos indígenas más establecidos y después muy lentamente hacia principios del siglo XX o finales del 1800 recién esta ocupación del hombre blanco, digamos. Entonces, esto determinó que muy lentamente pudiéramos ir adquiriendo posibilidades, digamos, de tecnología para preparar alimentos y también lentamente el cultivo y la producción de alimentos, y también yo creo que es como parte de nuestro imaginario. Todos hemos escuchado que la gente se abastecía, por ejemplo, en Argentina, porque no había una oferta aquí para comprar ni siquiera los alimentos básicos en el momento en que inicia este poblamiento ya más sostenido de familias chilenas que llegaron a establecerse, y las sociedades industriales que estaban antes también hacían lo mismo, se abastecían de donde era más cercano, que generalmente era en Argentina, para ellos y para sus trabajadores. Entonces, la primera condición, yo diría, es como la escasez de una gran oferta o de la posibilidad de la adquisición de alimentos en forma cotidiana, sino que este concepto de abastecerse para largas temporadas, que generalmente esta larga temporada es el invierno. Claro. Y también la escasez de alimentos en algunos momentos, como también en el invierno o cuando se acaba la harina, que la gente lo recuerda mucho. Entonces, hay momentos de escasez, hay momentos en que de abastecimiento con miras como a guardar, y lo otro que hay es abundancia en determinadas épocas. Por ejemplo, abundancia de leche en los lugares donde hay ganadería y donde es la época de la aparición, entonces las vacas dan mucha leche y esa se tiene que aprovechar. O abundancia de carne en el momento en que están los animales con mejor peso, pasado ya el verano, y hay momentos en que se carnea como para entrada de invierno, y a veces se carnea bastante, digamos, la gente, las familias se preparan para entrar al invierno, y ahí es donde se hacen conservaciones de los alimentos como el charque, las longanizas, los jamones, que eso se practicaba mucho, pero que también es una manera de, cuando hay abundancia, poder retener esta abundancia de alguna forma y dosificarla para los momentos en que no hay. Entonces, yo creo que la falta de tecnología en términos de auxiliares, de utensilios, es una cosa que también influye en las preparaciones, en que sean sencillas, y todo aquello que se puede hacer fundamentalmente con cuchillo, sin electricidad, sin batidores, muy manual, una cocina muy manual. También con a veces dificultades para las cocciones, porque primero solo se cuenta con fogón, después lentamente la incorporación de las cocinas, pero al principio es lo más sencillo, que es el fuego, digamos, en el suelo, a campo o bajo techo. Y la otra elemento común es esto de transitar entre la escasez de ciertos periodos o la dosificación necesaria, por decirlo así, de los alimentos, y la abundancia en ciertas estaciones. Esos son elementos que van marcando nuestra manera de comer y de cocinar y de preparar. Y que perduran hasta los días de hoy, inclusive, quizás con algunas adecuaciones, algunas modificaciones, pero que aún perduran en las costumbres de muchas familias en la región de Aysén. Siguiendo en esa línea, está muy interesante, es un tema que a mí me apasiona un montón. He tenido la suerte de estar también muy ligado al campo. Y Rolando, mira, no sí. te escuché lo último, es que siguiendo en esa línea me dijiste. Sí, siguiendo en esa línea, te quería preguntar ¿cuáles son las influencias que tiene el patrimonio alimentario de la región de Aysén? Bueno, la influencia básica, yo diría, y como fundante, hay un componente indígena, un componente del pueblo chilote, y también una influencia de la comida que podríamos decir más propia de la zona ganadera, que uno podría decir gauchesca,
pero que en el fondo es una comida chilena, igual del centro sur, porque muchas de las familias que ingresaron ya vienen del centro sur de Chile, entonces traen igual esas costumbres, pero las adaptan a la disponibilidad que hay en el territorio, donde, como decías tú, la abundancia está más bien en la carne o los mariscos y pescados en la zona del litoral, más que en las verduras, porque las condiciones climáticas es como la matriz, y en algunos territorios la influencia de inmigrantes que son europeos, en fin, bueno, hay un importante, justamente en la zona del lago, ustedes lo saben, belgas, pero también gente del Líbano, por ejemplo, en Guadal, que traen alguna cocina que también es propia y que se va adaptando al lugar. ¿Qué tipo de preparaciones están asociadas a esta? Me preguntan acá, hay gente en el estudio, me hacen la pregunta, como, ¿qué tipo de platos o preparaciones están asociadas? Disculpa, Rolando, te escucho entrecortado. ¿Qué tipo de preparaciones me decías? Sí, yo creo que estamos con algunos problemitas de señal, parece. Te preguntaba, ¿qué tipo de preparaciones están asociadas a esta influencia? Por ejemplo, la chilota. ¿Qué preparaciones están asociadas a la influencia chilota o a la influencia del centro sur, del Líbano? Hay un guiso de luche que es muy reconocido, es muy simple y es muy añorado por la gente, y que además tiene la particularidad de mantenerse plenamente vigente, porque las personas que tienen la costumbre del consumo del luche lo siguen comprando y uno lo encuentra en las pescaderías o en las verdulerías. Y es un guiso que va con cebollita y aliños y lo que tú le puedas agregar, digamos. El alga se remoja, se lava, se pica un poco y se guisa, digamos, de una manera muy simple en un sartén con esta base de un sofrito de cebolla con aliños que puede llevar a ajo, en fin. Y eso ya es la compañía para papas cocidas o para distintos... Es muy versátil. Como digo, es muy sencillo, muy básico y está como plenamente vigente. Y una versión muy similar con el repollo, por ejemplo. Ese guiso de repollo también es muy recordado, y yo creo que ambos, bueno, el luche decididamente y el guiso de repollo también, un poco asociado a esta cultura chilota y a una col como el repollo, que sí se da en las huertas y que resiste bastante bien también las temperaturas, entonces es un alimento que está igual como en la memoria de la gente. Ahí hay una preparación y por ejemplo esta influencia árabe tiene un plato muy característico que son los niños envueltos, pero la hoja de parra que usaban originalmente se reemplaza por la hoja de repollo y se hace un relleno que es como generalmente con carne molida y arroz y algunos aliños, y se cuece al vapor o al jugo con algo de salsa de tomate o tomate directamente. Pero ahí también, en esos niños envueltos, hay una clara influencia de la comida árabe. Todo el consumo de carne asada es muy propia de la cultura ganadera y del amor, digamos, de esta cultura gauchesca por la carne, que además también obedece a un tema de necesidad y disponibilidad, porque la carne era algo que estaba a la mano directamente. Y el asado al palo es también fruto de contar con los mínimos accesorios para cocinar y tener el fuego y una varilla, un palo donde ensartar un pedazo de carne y cocerlo, asarlo al fuego. Entonces, todo tiene, digamos, su explicación y como su origen. Y del mundo indígena nos llegan también muchas cosas, como la misma preparación del chaki, que es una costumbre que ya venía del pueblo mapuche, probablemente también del mundo tehuelche, aunque está más documentado en la parte mapuche. Bueno, el comer animales de caza, en fin. Estos serían como algunos ejemplos de las influencias. Buenísimo. Seguimos, me dio hambre, nos dio hambre acá en el estudio de viaje silvestre, ese guiso de luche, lo recomiendo, exquisito, el
el asado al palo también, los niños envueltos también son riquísimos. Seguimos en Viaje Silvestre conversando con Alejandra Muñoz en este capítulo sobre el patrimonio alimentario de la región de Aysén, un programa producido por su programa de vinculación comunitaria Amigos del Parque Nacional Patagonia de la Fundación Rewilding Chile. No se vayan porque vamos a escuchar una canción ahora y regresaremos. Vamos a escuchar una canción de un gran músico de la región que se llama Nicasio Luna, y esta canción se llama La Quesera. Y a su regreso, a propósito del capítulo, claro, y a su regreso vamos a estar conversando de un elemento patrimonial, de un brebaje, porque los brebajes también caben dentro de la categoría de patrimonio alimentario, Alejandra, ¿o no? Totalmente. Y este libro al que hago siempre que se llama Verde, y hay estos brebajes que tú dices, como el mate, por ejemplo, en sus distintas versiones, licores, chichas, y creo que eso, fundamentalmente. Ya, vamos a estar conversando de esos brebajes y muchos otros más, así que quédense en sintonía y regresamos con Viaje Silvestre. En este segundo bloque, como lo prometimos al final del primero, vamos a pasar por los brebajes patrimoniales. ¿Cuál será el brebaje más icónico de la región de Aysén, Alejandra? El brebaje por excelencia que nos aúna es el mate. Ya, el santo mate. Sí, principalmente el mate amargo. Creo, pareciera ser que sí, que el mate amargo es el más común en toda la región. Como yo, a pesar de que es muy popular, su origen no está tan divulgado. Como ¿de dónde viene este brebaje? ¿Cómo llega y cómo se posiciona en la región de Aysén, querida Alejandra? Bueno, el mate hace un viaje que tiene que ver con la ocupación de América en realidad, y su consumo lo descubren los jesuitas cuando llegan al Paraguay y ven a los indígenas, a los guaraníes, que no solo hay guaraníes en Paraguay, pero es como ahí la base de esta población, y ellos consumían estas hojas del mate que son parecidas como a la hoja de un naranjo, y también las consumían con una bombilla como de junco. Eso es lo que ha quedado documentado. Los jesuitas también participaron de este consumo y además empezaron a comerciar con el mate y lo extendieron. Hoy día la yerba mate se cultiva, se produce en Paraguay, en Argentina y en Brasil principalmente, pero su consumo está extendido mucho más por Uruguay y Chile, por supuesto, y el sur de Chile en particular. Y efectivamente esto también viaja junto con las familias pobladoras que vivían en Argentina y que adoptaron con más fuerza esta costumbre del mate, y después la introducen en Aysén cuando vuelven a poblar por acá el territorio. Hay una nota interesante que yo la descubrí en una publicación de Renato Cárdenas, un investigador chilote que también tiene un libro muy interesante que se llama Chiloé contado desde las cocinas, y él habla de que los chilotes tomaban el mate pelado en la mañana y que esa era una costumbre que habían traído de su paso por la Patagonia argentina y chilena, por Patagonia, dice Renato Cárdenas. Entonces, efectivamente, es acá en Patagonia, digamos, donde más se consume este brebaje, como dices tú, y que tiene indiscutibles propiedades que son muy, digamos, que armonizan mucho con la vida y con el frío que sentimos acá, y con las largas jornadas que hace la gente que son pescadores o que son campesinos, troperos, que pasan mucho tiempo afuera en el aire libre, digamos, y
con bajas temperaturas. El mate también tiene propiedades como para mantenerse harto rato sin comer, porque alivia como esta sensación de apetito. Entonces, tiene muchas virtudes, pero dejando de lado los rigores de la vida, igual es un elemento que reúne, motiva la conversación, le otorga calidez a un momento y le otorga un grado como de intimidad, quizás por la cercanía de esto de compartir el calabazo, la bombilla, o compartir el mate de la manera que se hace es muy íntimo. Entonces creo que eso lo ha mantenido también vigente. Es hasta una manifestación de cariño decirle a alguien que pase los mates, que nos juntemos a tomar mate. Es algo que, como digo, implica cercanía e intimidad. No sé si te parece. Por supuesto, todo lo que usted diga. Yo además estoy muy de acuerdo. Soy un gran tomador de... No sé si un gran tomador de mate, pero tomo mate de muy chiquito y todos los días lo primero que hago después de meterme al agua es tomar mate. Me tomo mate y tomo harto mate, fíjate. Soy un buen tomador de mate. Y acá en la región y en Chile Chico, aquí hay harta gente buena para el mate igual. Buenos materos y materas. ¿Qué diferencia tiene el mate que se toma en la región de Aysén con el mate que se toma en la zona central? O de Puerto Montt para allá. Bueno, para allá para el norte, dijo. No soy tan experta en las costumbres del centro o centro-sur del país, pero sí lo que conozco es que se toma en mates individuales, que cada persona tiene su mate. Esa es como una diferencia importante, más que el hecho de ponerle o no azúcar, que igual acá se toma mucho mate dulce. Ahora está entrando también mucho el ponerle hierbas y tomar mate amargo con sabores a hierbas, que no es como lo de mi preferencia, pero eso se usa bastante. Son como cambios que se van viviendo, pero la diferencia fundamental es esto de tener cada uno un mate, o bien se sirve mate, pero la persona toma varios mates hasta que queda como satisfecha y de ahí se le da otro, que es como otra variación, pero no se comparte de la manera en que se hace acá, que es uno y uno, digamos, o que hay una ronda y uno empieza generalmente por la derecha, le da mate y sigue como el circuito hasta terminar en el cebador, que es el último de la ronda en tomar. Sí. Esa yo creo que es una diferencia interesante. Sí que lo es, y estoy muy de acuerdo cuando dices como que la forma de tomar mate acá en la región tiene que ver como bueno, en soledad, como que mucha reflexión y como mucha intimidad en la soledad, pero cuando uno lo comparte es como uno le sirve mate a sus amigos o a su familia, entonces se hace cargo como de llevar un poco el ritmo de la conversa o facilitar la conversa con algo calentito. Es muy bacán esa práctica que tenemos acá en la región, muy característica además también de nuestra cultura. ¿Qué otros brebajes existen en este inventario o quisieras destacar en este capítulo, Alejandra? Bueno, una curiosidad, pero que era bastante compartida en distintos territorios, que me parece interesante comentarles, el mate con huevo. Que no... ¿Mate con qué? Que no lo he visto tanto, pero sí gente antigua se acuerda mucho del mate donde se bate un huevo y se le pone al mate dulce. Puede ser con leche, que incluso ahí la persona que lo explica, que es una persona de la tapera, dice que es importante que la leche no esté hirviendo, porque si no como que va a cocer el huevo y eso se solidifica, pero con la temperatura adecuada el huevo simplemente se integra a la leche y a la hierba. Entonces esa es una variante, y la otra es mate dulce servido con agua, pero que también se le agrega un poquito de huevo, que yo me imagino ¿de que huevo? tiene un sabor especial, pero yo no lo he probado. Una señora de Guadal, del sector del León, ella se acordaba que
buscaban muchos huevos de caiquén, y con esos huevos hacían esta preparación del mate con huevo, pero que también se puede hacer con huevo de gallina. Ya, ese era como un tip sobre el mate, y sabemos que el mate con pomelo, en fin. Tremendo datazo, muy poco conocido. Son las chichas, que igual son, yo pienso que un clásico. Ahí también hay una fusión chilota. La chicha de manzana es como también un clásico de la cultura chilota, pero nosotros igual tenemos acá personas que producen chicha, y hay es como, también es esto de la abundancia. Ves tú, en la época de las manzanas, como que las manzanas andan botadas, porque es tanta manzana, y se hacen empanadas de manzana y muchas cosas, y chicha. Hay gente que lleva sus manzanas, sacos manzanas, y ahí van, no sé, en una medianería con el que prepara la chicha, en fin, hay distintos métodos. Pero se hace chicha de ruibarbo, de arvejas y otras. Entonces eso yo creo que es interesante, y está como en el recuerdo de la gente. Un caballero que entrevisté me dijo, con tal de tomar acá se hacía chicha de cualquier cosa. Y al parecer es verdad, ¿eh? Que hay muchos alimentos que se prestan como para hacer como una bebida fermentada. Y en la modernidad yo creo que los licores de cauchao, en fin, están ganando terreno, los restaurantes también. Está muy interesante el tema de los brebajes. Seguimos conversando con Alejandra Muñoz. Ven que la verdad que en este regreso de la canción se iba a poner súper interesante este capítulo. Seguimos conversando de los brebajes. Estamos haciendo una gran pasada por el mate y por los tipos de chicha que se han desarrollado en la región de Aysén. Moviendo el foco o moviéndonos en el mapa, hemos hablado de la región en general y algunos en algún momento por la parte de la ribera sur del lago, pero cruzando el lago de Ibáñez para acá, llegando a Chile Chico o en la cuenca del lago, más o menos General Carrera, ¿qué tipo de particularidades tiene el patrimonio alimentario? ¿Y qué preparaciones cómo lo pasaste cuando viniste en esa investigación que desarrollaste en ese libro del inventario del patrimonio alimentario? ¿Y qué preparaciones destacarías, Alejandra? Bueno, sí, siempre es algo hermoso andar por Chile Chico, que es único, absolutamente, desde su arquitectura, su clima, el viento, todo lo hace un lugar absolutamente único. La ribera del lago, además, en su totalidad es un paisaje lleno de magia y hermoso, del que uno nunca se cansa, y además yo creo que es imposible no asombrarse. Uno siempre tiene ese asombro de la belleza, de la inmensidad. Y Chile Chico se caracteriza, yo diría, por su producción agrícola, las huertas, las chacras, como ustedes tienen incluso este sector denominado, es parte del imaginario de cómo está organizada la superficie habitable, tienen su sector de chacras. Entonces ahí hay un protagonismo indudable de productos, digamos, vegetales, agrícolas y de frutales. Tengo que hacer la mención de los ajos, porque el ajo de Chile Chico ya tiene como una especie de sello, porque en realidad hay producción de ajos en distintos lugares, yo diría que casi en toda la región, pero el ajo de Chile Chico ha logrado una notoriedad por su sabor que es fuerte, tiene un color particular, tiene una durabilidad también importante, y el ajo es muy consumido en la región, es un alimento tremendamente valorado y como presente en todo, aunque no sea quizás tan vistoso, tan protagónico, pero por ejemplo la salmuera, que era algo que antes no podía faltar en las casas, una botellita. ¿Qué es la salmuera, Alejandra? Nos preguntan aquí. ¿Qué es la salmuera?
Salmuera. Como por lo menos como yo la conozco y como la documentamos también, es una preparación de ajo machacado, molido o picado ahí a gusto de cada quien, y básicamente agua, que generalmente se le echaba hervida si era posible, ahí mismo en la botella se puede preparar, entonces uno le tira un poquito de ajo adentro, sal, agua caliente, que hace como soltar este sabor también del ajo, y ahí ya vienen como las variaciones. Vinagre, hay gente que lo hace solo agua, sal y ajo, por ejemplo. Esa es la salmuera. Otros le ponen algún aliño, ají, orégano. Otro que también es como bien común esa salmuera es ajo, agua, sal y vinagre, una pequeña proporción de vinagre, entonces queda como en definitiva es un aliño que a veces se usa para la carne, para preparar un asado o para agregarle directo al plato a lo que uno quiera, como intensificarle los sabores. Esa es como la salmuera, y la típica de la salmuera es como en una botella que se reutiliza y se le pone un corcho arriba, y al corcho incluso se le hacen como unos sacaditos, como unos canales en los costados, entonces por ahí corre el jugo de la salmuera y los ajos quedan como atascados en el corcho, entonces uno después suele ver las botellitas con el ajo en el fondo y ya sin líquido. Vamos a llegar a preparar una salmuera en la casa inmediatamente. Seguimos conversando con... Qué interesante el dato de la salmuera, Alejandra. Qué interesante el dato de el ajo de Chile Chico. ¿Hay alguna otra preparación que sea que se caracterice por ser preparada en Chile Chico o algún alimento? Los frutales están como más documentados en la ribera tanto sur y norte del lago. Por ejemplo, en Chile Chico, cerezas, manzanas. Hay una receta igual que entrega una persona de manzanas asadas, como bastante disponibilidad de frutas. Otro elemento interesante que tiene Chile Chico es que tiene un lugar donde uno puede comprar charqui, que hoy día charqui de caballo prácticamente no se consigue en ninguna parte, es un alimento muy caro, es casi un lujo, y en Chile Chico se hace, entonces también es un elemento que yo creo que es destacable. Bueno, sabemos que hay producción de miel también, pero principalmente son como esos los productos más, yo diría que más destacan, y también en el inventario se consigna, además del charqui, se consigna una preparación de una persona de Bahía que entrega la receta de charquicán con charqui, que ese es el verdadero charquicán, digamos, el original se hacía con charqui. ¡Qué rico! Y acá igual una reflexión interesante que pasa no solo con el charqui, sino que con muchos alimentos, que el charqui en un tiempo antiguo era un recurso de las personas que yo diría tenían como quizás menos poder adquisitivo, entonces se conformaban y su abastecimiento, digamos, era ese, pues de la carne seca, mientras que a lo mejor otras con más poder adquisitivo tenían el acceso a carne fresca más regularmente. Y hoy el charqui, que como digo fue un alimento quizás modesto en un tiempo, por eso el charquicán es una comida popular, sencilla, no sé, pero hoy el consumo de charqui es un lujo. Entonces es un alimento caro y es algo muy delicioso, yo considero, para muchos paladares, para los que aprecian la carne. Entonces eso sucede también con otros alimentos que en alguna época fueron, por decirlo así, como de menor categoría o considerados alimentos modestos, digamos, para las personas que quizás no tenían como una vida tan holgada económicamente, y hoy se han convertido en alimentos altamente valorados, y muchas veces incluso se desconoce su origen. El tema de las masas madres también pasa algo similar, incluso yo creo que hay más
tienen como que están de moda, pero la masa madre es una costumbre pero antigua, muy muy antigua, que también aquí en la región se hacía, pero no tenía ese nombre. ¿Y cómo la denominaban acá? ¿Tenía algún nombre? Es que acá de lo que la gente habla es que cuando no se tenía levadura, se mantenía en general un levadurero, le llaman, o también la chunga. He escuchado esa denominación, que es como una cajita de madera donde siempre se guardaba un pedacito de masa para que para hacer masa nuevamente. O la otra forma era que la harina se hacía fermentar con un pedazo de papa cruda o hasta con un poco de agua, y esta harina fermentada se usaba como una especie de bolo base para hacer otra masa más grande, y luego se guardaba un pedacito de esa masa y se iba siempre manteniendo esta reserva, porque el adquirir la levadura, esta levadura seca o que finalmente se compraba, digamos, no era tan fácil. Entonces se hacía de esa forma. Y con la elaboración de queso, también las mujeres, principalmente las mujeres que eran antiguas, sabían cómo hacer y prepararse un cuajo, como cuajar la leche de manera natural con ciertas partes del animal que le sacaban, una cierta tripita que había en una parte, y eso lo ponían en el suero de leche, y con eso después cortaban los litros de leche para el queso, o a veces agregándole algo vegetal también. En fin, una serie de secretos para que luego se reemplazaron con esto del cuajo que se compra. Uh-huh. Hay un cuajo que es químico, entonces uno se lo pone a la leche y la leche se corta. Pero antes se hacía de manera natural y se mantenían botellones con eso para hacer queso regularmente. A propósito, ya estamos llegando al final de este capítulo de Patrimonio Alimentario de la región de Aysén, de la mano de Alejandra Muñoz Sandoval. A propósito de masas, no queremos cerrar el capítulo si no paramos por nuestras queridas amigas tortas fritas. ¿Qué nos puedes decir de las tortas fritas? Ya, mira, aquí hay algo importante. La torta frita, que igual es como una denominación que distingue un poco a los locales de los visitantes, porque el uso hacia el norte la gente siempre le dice sopaipilla, pero porque tenemos esta tradición más del continental campesina, le decimos torta frita. Y la torta frita se hace mucho en una época donde no existían las cocinas con el horno, o no existían las cocinas directamente. Entonces lo más accesible era una olla colgada con grasa que se derretía en una fogata, en un fuego, en un fogón que podía ser en un camino, en una tropa, digamos, sin ninguna instalación más que la fogata, o bajo techo en un fogón. Por ejemplo, la olla colgada al centro del fogón, colgada para que no esté sentada propiamente en las brasas, entonces así no se quema, no es tan directo el calor. Y ahí esa grasa se hace hervir, digamos, y ahí se le pone la masa para freír las tortas. Y de esa manera se tenía un pan en forma rápida y en cualquier lugar que se quisiera tener, solo con la olla. Y más encima, el uso de la grasa permitía el transporte fácil de la olla, porque te imaginas andar como con litros de aceite, claro, pero la grasa como se solidifica, después quedaba dura en la misma ollita y se podía transportar sin mayores problemas. Entonces por eso era tan popular la torta frita, y además que es exquisita, si eso es innegable, sin considerar los aspectos nutricionales, claro, pero sí, que también se ha descubierto, y algo que a mí me lo dijo mucho la gente, que la grasa, freír en grasa era más sano que utilizar los aceites, que finalmente son alimentos procesados químicos. Y hoy en día se está descubriendo por qué, porque los aceites procesados liberan toxinas, en fin, en cambio la grasa animal soporta mucho mejor las temperaturas sin generar esas toxinas, o por lo menos no tantas. Entonces ahí tenía mucha razón la gente que intuitivamente decía que usar grasa era más sano. Vamos a tener que volver a la grasa entonces. Otra de las cosas que ayudaba a la grasa es que las tortas fritas duraban más, el pan dura más cuando se cocina con grasa, cuando pueden pasar un día o dos y se conserva bien también.
ayuda harto en Sí, la, bueno, en la y conservación. queda más seco al tacto, porque si tú fríes en aceite, como que esa masa nunca deja de botar aceite, pero Sí. la grasa se enfría y queda como más crujiente la cascarita. Y otra forma de conservar las tortas por harto tiempo era no ponerles levadura. Entonces se les ponía un poco de materia grasa a la masa, harina, agua, qué sé yo, sal, pero no levadura. Entonces esa torta se le llamaba torta tropera y esa había que sobarla más, la masa, amasarla un poco más para que quedara más flexible, más, no queden tan duras las tortas sin el leudante, y esas duraban mucho tiempo. También se llevaban ahí en la tropa, en esos viajes largos, traslados, en fin, era la torta tropera la que se usaba más. No se diga más, entonces, una vez que desinstalemos toda la nave de viaje silvestre, nos vamos a ir a hacer un poco de fuego y unas buenas tortas tropera para cerrar este capítulo. Muchas gracias, Alejandra, por estar con nosotros acá en Chile Chico, en viaje silvestre, pero para toda la región, para toda la cuenca, para todas las comunidades que están aledañas al Parque Nacional Patagonia, para la Argentina, los antiguos, El Ceballo, Las Chacras, Bahía Jara, Tranquilo, toda la vuelta al lago, Cochrane, Guadal, Beltrán, Mallín Grande, Fachinal. Muchas gracias. Te dejo un ratito para que te despidas de la gente y un abrazo muy grande. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rolando, por esta oportunidad de conversar de este tema que me gusta mucho. Y bueno, mi despedida es decirles a todos, a todas quienes escuchen este programa, que cada vez que preparamos algo y decimos, lo voy a hacer así como lo hacía mi tía, como lo hacía mi abuela, como lo hacía X, estamos trayendo de nuevo al presente a estas personas de las que aprendimos o de las que recibimos cosas tan maravillosas, como tan simples y maravillosas como un plato de comida o una masa o algo que uno recuerda. Y que también cuando repetimos el rito de preparar esa comida especial, esa celebración, ese asado, no sé, esa cazuela, estamos también trayendo al momento nuestro patrimonio y disfrutando de él y manteniéndolo vigente. Así que eso, la invitación a seguir realizando esas prácticas, a tomarse un poco más de tiempo para preparar una comida, porque la comida que se hace de esa manera, como digo yo, al amor del fuego, no tiene comparación con nada que uno pueda comprar ni con nada que le ofrezca la industria alimentaria. Buenísimo. Muchas gracias, Alejandra, un abrazo muy grande. Esto fue el patrimonio alimentario de la región de Aysén con Alejandra Muñoz Sandoval, un capítulo más de Viaje Silvestre. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.